Amén. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Tengan muy buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida a esta su casa, el mejor lugar donde cada uno de nosotros podemos estar, hermanos. Y también la bienvenida para los hermanos de Zoom que nos están viendo, para todas las personas que nos van a ver en un futuro, y que el Señor les bendiga. Esta hermosa tarde, hermanos, quisiera que recibiéramos al Espíritu Santo con un fuerte aplauso. En este lugar y con cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo también por la internet, por Zoom. Vamos a comenzar, hermanos, este servicio con una oración, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Dios, al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se pueden poner de pie, hermanos, por favor, y disponer su mente y su corazón para empezar este servicio. Buenas tardes, Señor Dios. Estamos aquí reunidos, Padre, un pequeño rebaño, Señor, listos para alabarte y glorificarte, Padre Santo, listos para darte la gloria y la honra a ti, Señor, listos para decirte gracias, Padre, por tus maravillas. Gracias por ese inmenso amor que nos has tenido desde el comienzo del mundo, Señor. Pero también gracias, Padre, por esa inmensa misericordia, Padre Santo. Por esa inmensa misericordia, Señor, que solo tú la sabes dar, Padre Santo. Gracias por conocernos desde el comienzo del mundo, Señor. Gracias por conocernos desde el vientre de nuestra madre, Padre Santo. Gracias, poderoso Rey, porque no nos has consumido, Padre. Porque tu misericordia nos abarca a todos, Padre Santo. A todos nosotros que no valemos nada, Padre, que somos trapos de inmundicia, Señor. Gracias, poderoso Rey, porque tu inmenso amor y tu misericordia nos abarca todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias por tu fidelidad, Padre Santo, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres el león de plata. Gracias, poderoso. Perdón, Señor. Perdón puede ser los hijos que tú quisieras que nosotros fuéramos, Padre Santo. Perdón por no ser esas criaturas que tú quieres que seamos, Señor. Perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades, por todo lo mal que podemos llegar a hacer, Señor. Te pedimos perdón, Padre mío. Pero te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, poderoso Rey, porque nos has inscrito en el libro de la vida, poderoso Padre. Te pedimos que nos inscribas en ese libro, mi Señor, y que nunca nos borres de ahí, Padre Santo. Gracias por esa fidelidad, gracias por ese amor, Padre. Gracias por todo este pueblo que está reunido, Padre Santo, dedicándote tiempo a ti, poderoso Rey. Dedicándote toda la honra y la gloria que tú te mereces, Padre Santo. Gracias, Padre. Le pedimos al Espíritu Santo, poderoso Padre, que se reúna aquí en este lugar, Padre Santo, en cada uno de los hogares de nuestros hermanos que nos están viendo por Zoom, Señor, en cada una de las personas que nos van a ver por Zoom, Padre mío. Misericordia para cada uno de esos hogares, Señor. Misericordia para nuestros hermanos en nuestros países, Padre Santo. Bendícelos, protégelos, Señor Dios. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Te ponemos a ti, Señor, como primer lugar en nuestras vidas, Padre mío. Permítenos poder responderte de una buena manera, Señor. Gracias, poderoso Santo, por ese amor, por esa misericordia, Padre. Todo esto te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu amado Jesucristo, Señor, que es nombre sobre todo nombre, Padre. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos quedamos ahí de pie, hermanos, y vamos a continuar con la lectura bíblica, que el día de hoy la tenemos en 2 Corintios 4, del 7 al 18. Con un amén me dejan saber que ya están listos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estando entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Gloria a nuestro Padre Celestial por esta hermosa palabra. Ahora los invitamos al Ministerio de Alabanza, a que sigamos gozándonos con el Señor. Gloria a Dios. Ahora sí. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar aquí en tu presencia, estar en este templo que nos has proveído, estar en este lugar con mis hermanos en un solo espíritu. Y queremos aprovechar este privilegio que nos has dado, el poder estar aquí hoy, Padre, el poder despertarnos, el poder ver a nuestra familia, el poder tener comida sobre nuestras mesas, un techo sobre nuestras cabezas, sabiendo que tú eres el proveedor de todas las cosas, sabiendo que eres tú el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, Señor, en este mundo en el cual vivimos, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de poder estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Te damos gloria y alabanzas a ti, Señor. Este tiempo es para ti, mi Dios. Tú eres lo primero en nuestras vidas, mi Dios. Tú eres
roca, nuestro baluarte eres tú, Jesucristo. Nuestra victoria, Señor, nuestra confianza eres tú, mi Dios. ¿A dónde iremos, Señor, si no es a ti? Oh, Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Merecedor de todo eres tú, mi Dios. De cada palabra que sale de nuestra boca, de cada emoción, todo, Señor, te lo mereces tú, mi Dios. Cada alabanza, cada adoración, te exaltamos, te damos honra y gloria a ti, Señor, porque tú eres el merecedor de todo. Gloria a ti.
Señor, ese anhelo por ti más y más, Señor. Yo quiero más de ti, mi Dios. Yo quiero más de tu presencia, mi Dios. Oh Jesús, ven a este lugar. Venga tu reino a este lugar. Venga tu Espíritu Santo aquí en este lugar, Señor. Tú nos prometiste que no estaríamos solos, que dejarías tu Espíritu. Oh Señor, derrama de ese Espíritu más y más. Inúndanos, Señor, de tu Espíritu, Señor. Quiero estar y sumergirme en el agua, Señor. Esa agua que tú traes en abundancia de vida, Señor. Señor, queremos, Señor, nadar en ese río que traes tú, Señor, de bendiciones. Señor, queremos más y más de ti, Señor. Que seas tú, Señor, el que controle en este lugar. Vuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Cantas libertad y en mi adversidad hasta que huya el temor. Sí, Señor. Ya no soy un esclavo, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias por ese privilegio, Desde el Padre. vientre fui escogido en ti. Gracias, mi Dios, no lo merecemos. Me llamó el amor. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias, De Señor. nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Gracias, Padre. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Queremos, Señor, que hoy se rompan las cadenas de la preocupación, de las aflicciones, que podamos adorarte y bendecirte en total libertad. Brazos del Que todo ese Padre. temor, Señor, hoy se quebrante, se quiebre, se derrote. Estoy En el nombre de Jesús, Señor. rodeado Todo aquello que trae temor, que trae miedo de en la vida de mis hermanos, en la vida. Hoy, Señor, que tú, Señor, traes libertad. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclava de las preocupaciones, no soy esclava, Señor, de las preocupaciones y las aflicciones de este mundo, porque yo sé que mi victoria es Cristo, que mi victoria es Cristo. Santo, santo, santo es Él, y por Él puedo llegar a tener algo en esta vida, solo por Él, porque Él es el regalo más grande que tenemos en nuestra vida. Oh Jesús, a ti sea la adoración y la alabanza. Gracias, Señor, porque nos liberaste, porque derrotaste la muerte y el pecado en esa cruz, y nos liberaste a nosotros sin merecedores de tanto amor. Oh Jesús, Señor, abriste el mar para
yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Oh Señor, si entendiéramos el privilegio que es decir, yo soy hijo de Dios, del Dios altísimo, del Dios todopoderoso, del Dios que trae vida y vida en abundancia, el Dios que hace todas las cosas nuevas, el Dios que derrotó la muerte y el pecado en esa cruz, el Dios Soy su hijo. que se merece toda la Y Él es el alabanza. Padre, y el Padre me ama. ¿Cómo explicar Y yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dio el privilegio de ser llamados hijos tuyos, del Dios todopoderoso, el único Dios verdadero es nuestro Padre, hermanos. Qué privilegio tener un Padre tan grande y tan amoroso, tan bueno, tan fiel, tan justo, tan perfecto, que nos ama, hijos rebeldes e imperfectos, que nos ama con un amor incondicional, un amor que no podemos explicar. Que el mundo Levanto no mis entiende. manos Sí, Señor. a ti, Señor, aunque no tenga fuerza. Padre, a ti, Señor. Levanto mis manos, Señor, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. levantamos nuestras manos, Señor, solo a ti, mi Rey, mi Señor, el que nunca me ha dejado, mi Dios, el que camina junto a mí, el que tiene misericordia de mí, el que ejerce juicio sobre mí, Aunque tenga mil el que me castiga, el que me disciplina de por mi
ese Dios que no merecemos, pero que por su gracia y por su amor tuvo a bien venir aquí y salvarnos a nosotros, que no valemos nada, y darnos un regalo tan grande, en el cual vamos a vivir con Él por la eternidad, y que tiene moradas para cada uno de nosotros. Levantamos nuestras manos porque sabemos que somos nada sin ti, Dios. Sabemos que no tenemos nada, que estamos desnudos ante ti, Dios. Que no te podemos engañar a ti, que tú nos ves, que tú nos conoces desde antes de la creación del mundo, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Tú ya nos conocías. Desde antes que nuestra palabra salga de nuestra boca, tú ya la conoces, mi Dios. ¿A quién podremos engañar? A ti no, mi Dios. Ante ti estamos desnudos. Tú conoces todo de nosotros. Por eso te alabamos, porque somos tan indefensos enfrente tuyo. Pero siendo tan indefensos, tan injustos, tan malos, tú nos amas. Tú nos sigues amando, tú nos sigues bendiciendo cada día al ver a nuestros hijos, al poder respirar el oxígeno que nos has dado gratuitamente. Y nos has dado ese regalo de la salvación tan grande que nuestro corazón no puede entender, nuestra mente. Tanto amor, tanta misericordia de parte de ti, un Dios tan poderoso. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Hoy estamos aquí para darte gracias a ti, solo a ti, mi Dios. Para decirte que te amamos, que te exaltamos, que te adoramos, que te bendecimos, que te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a poder ser mejores cada día, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos en sus problemas y sus aflicciones, sabiendo que tú eres nuestra confianza y que tú abrirás o cerrarás puertas para bien de ellos, para bien mío. Gracias, mi Dios, por este momento una vez más. Gracias, Señor, y bendice este tiempo, que podamos adorarte y seguir adorándote en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Que no es cualquier privilegio. Gloria a Dios por eso, por esa confianza que nos da de poder decir Abba Padre, por ese privilegio de leer su palabra, de estar en comunión y de poder gozarnos en su nombre, poder exaltarle y alabarle. De verdad que es un privilegio que tenemos que reconocer siempre que tenemos, porque es grande este privilegio. Le doy la bienvenida a los hermanos que acaban de llegar. Bienvenidos, Dios los bendiga. Y a los hermanos que quizás se acaban de conectar también. En este momento, no sé si todos tienen el boletín. Pedimos a nuestra hermana emérita, mi mami, que va a leerlo hoy. ¿Todos lo tienen? Bendiciones, hermanos. Démosle gracias a Dios que, ha permitido este domingo estar otra vez aquí reunidos. Y un privilegio aquí que podamos estar aquí en la presencia de Él. Vamos a leer el boletín. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Conoces la historia? Un joven tomó su parte de la herencia de su padre y la despilfarró en una vida desenfrenada. Terminó roto, arruinado en salud y espíritu. En su punto más bajo, decidió volver con su padre. La Escritura nos dice, se levantó y vino a su padre, pero cuando todavía estaba muy lejos,
Su padre lo vio y tuvo compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Lucas 15:20. Tenga en cuenta que nada impidió que este padre perdonara a su hijo. Este niño no tenía nada que hacer, ni siquiera confesar sus pecados, porque el padre ya había previsto la reconciliación. De hecho, el padre corrió hacia su hijo y lo abrazó tan pronto como vio al niño que venía por el camino. El perdón nunca es un problema para ningún padre amoroso. Del mismo modo, nuestro Padre Celestial nunca tiene problemas cuando ve a un niño arrepentido. Con eso en mente, el perdón no es el tema principal de esta palabra. De hecho, Jesús deja en claro que no era suficiente que este hijo pródigo simplemente fuera perdonado. Necesitaba restauración. El padre lo abrazó a su hijo para perdonarlo y luego lo dejó seguir su camino. El padre no abrazó a su hijo para perdonarlo y luego lo dejó seguir su camino. No, ese padre anhelaba la compañía y la comunión de su hijo. Aunque el hijo pródigo fue perdonado y nuevamente a favor, todavía no estaba instalado en la casa de su padre. Solo entonces el padre estaba satisfecho, su gozo cumplido cuando su hijo fuera incorporado a su compañía. Ese es el problema en esta parábola. Aquí la historia se pone muy interesante. Note cómo responde el padre a su hijo. No pronuncia una sola palabra de reproche. No hay ninguna referencia a la rebelión, la necesidad, la vida derrochadora y la bancarrota espiritual de su hijo pródigo. De hecho, el padre ni siquiera reconoció los intentos de su hijo y de quedarse afuera. ¿Por qué? A los ojos del padre, el anciano estaba muerto. Ese hijo estaba completamente fuera de sus pensamientos. Este hijo no había regresado a casa. Este hijo que había regresado a casa era un hombre nuevo y su pasado nunca sería mencionado. El padre decía: en lo que a mí respecta, el viejo tú se ha ido. Ahora camina conmigo como un hombre nuevo. Esta es la misma invitación que nos da nuestro Padre Celestial. El problema del pecado está resuelto. Estamos invitados a entrar con valentía en su presencia y participar de su misericordia. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta palabra. Sé que es inspiración de Dios para todos nosotros. El próximo domingo preside la familia Ambrosio. El lunes 26 dirige nuestro hermano pastor y predica nuestra hermana Melina. El martes continúa el discipulado y predica nuestro hermano Tony. El miércoles 28 continuamos con el manual Nazareno. La dirección estará a cargo de nuestra hermana Xiomara y predica nuestro pastor. El viernes tienen reunión de caballeros y el sábado 31 tenemos reunión de familia y va a ser a cargo de nuestro hermano Wilmar. Que Dios los bendiga. Hasta aquí nuestra parte y continuamos con el pastor. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor. Como decía recién el boletín, que todo padre amoroso siempre perdona a sus hijos. Y, como decía el boletín, no tiene en cuenta lo que hizo su hijo. De eso se trata el perdón. Porque si nosotros perdonamos, pero el primer error, te dije, me lo vas a hacer de nuevo, perdón. ¿Vieron cómo decía el boletín? El hombre que había entrado a la casa era un hombre nuevo. El hombre de pecado había muerto. Por eso Dios no le reprochó nada. Y nosotros como papás tenemos que hacer eso. Tenemos que practicarlo.
porque perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. ¿Mm? Entonces, tenemos que practicar el perdón y practicar el perdón en casa. Tenemos que sanar nuestra familia, tenemos que sanarnos y seguir los consejos de la palabra, hermanos. Dice el Señor que Él agarra nuestros pecados y ¿qué los hace? Los arroja al fondo del mar. Y nosotros cuando perdonamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros parientes, quien sea, tenemos que echarlo al fondo del mar, para que no se haga una raíz de amargura en nuestra vida. Tenemos que vivir libres de esas raíces de amargura, porque todos fallamos en esta vida. Todos fallamos. Nadie se puede levantar y pararse y venir acá y decir, yo nunca fallé. Todos fallamos y todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Dar perdón y recibir perdón. Por eso es tan bonita siempre volver a pasar por el hijo pródigo siempre. Porque el papá no le dijo nada cuando se fue y no le dijo nada cuando volvió. El papá no le dijo nada cuando le dijo dame la herencia. Y no le dijo nada cuando llegó y le dijo el pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Entonces, el papá sabía que era su hijo. Y el hijo siempre vuelve a casa. Cuando ustedes, por algún motivo, eran jóvenes y se iban de la casa o tenían alguna discusión en la casa o algún problema, ¿a dónde volvían? A casa. El hijo vuelve a casa. Porque es una relación hasta la muerte. Padre-hijo, hijos-padres. Entonces siempre uno cuando es joven piensa que los papás no saben nada. Y que nosotros jóvenes lo sabemos todo. Entonces cuando hacemos las cosas mal y la vida nos golpea, volvemos a la casa del Padre. Y el Padre amoroso está dispuesto a dejarnos de nuevo entrar. De esa misma manera actúa Dios. ¿Amén? Vamos a continuar con la palabra como venimos compartiendo. Vamos a hablar que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Cristo es suficiente. Uno de los grandes males de la iglesia de hoy, hermanos, es que vivimos en una queja, alabanza continua. En el fondo es porque no creemos que Cristo sea suficiente. En el fondo es porque nos quejamos de lo que nos toca vivir. Si nosotros agarramos el texto que leyó recién hermana emérita, la palabra de la leyó Claudia, sobre creí, por el cual hablé, esta es tu voluntad para mí, que yo crea en ti. Entonces, dice, porque estamos en problemas, estamos en dificultades, somos perseguidos, somos muertos todos los días por causa del nombre de Jesús. Eso dice la palabra. No dice que no vamos a tener problemas, dice eso. Y la comodidad del siglo XXI nos hace pensar que nosotros no tenemos que tener problemas. La comodidad es que nos hemos ido acostumbrando, porque es fácil acostumbrarse a las comodidades. Lo difícil es cuando esas comodidades dejan de estar. Entonces, empezamos a hacer una queja-alabanza continua porque no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Amén. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Dice así: y vosotros estáis completos en Él. Su Biblia dice así. ¿Qué es estar completo?
¿Saben que nosotros estamos completos con nuestra esposa ahora? Porque ahora somos una sola carne. Entonces, desde que nos casamos, estamos completos con nuestra esposa, y si está Cristo en medio, ya es un completo total. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La iglesia de Colosenses fue evangelizada por un discípulo de Pablo, que es Epafras, ¿ok? Pablo nunca conoció a esa iglesia. Mucha gente piensa que porque Pablo escribió la carta de los Colosenses, era el pastor, pero Pablo nunca conoció esa iglesia. Esa iglesia fue fundada por su discípulo, el discípulo de Pablo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta iglesia, este joven discípulo, este joven pastor de Dios, que predica la palabra de Dios, se empieza a enfrentar a la psicología, filosofía y pensamientos humanos que querían torcer el evangelio del Señor, que querían cuestionar si había que volver al judaísmo, querían cuestionar si Dios era Jesús, si Jesús era Dios, querían volver con cuestiones que eran bien claras y que son bien claras en la palabra de Dios. Entonces, el joven pastor tomó una decisión de no dejar de predicar la verdad del evangelio. Y para ello tuvo que hacer una cosa. Tuvo que viajar a encontrarse con Pablo, para que Pablo le enseñara y lo discipulara mejor para enfrentar estas dificultades. Entonces compró el avión y viajó. O el tren de alta velocidad, como era en Europa, esos que andan a 650 kilómetros por hora. ¿No, verdad? ¿Saben cuánto viajó? 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros para juntarse con su pastor, para poder enfrentar la mala doctrina que se estaba metiendo en la iglesia. Y esto nos tiene que dejar el primer mensaje a nosotros, que no importa la distancia de la iglesia, que lo que importa es recibir palabra de Dios. No importa lo que usted tenga que recorrer para agarrar palabra de Dios, porque esto se trata de nuestra vida. Y la iglesia siempre tiene que ser doctrina, doctrina, doctrina. Tuvimos primero los primeros 40 minutos para alabar a Dios, y el altar está abierto para alabar a Dios. Y usted puede venir y traer una ofrenda de alabanza a Dios. Y usted puede rendir su corazón a Dios. Acá nunca le vamos a decir que no. Si quiere traer un especial, si quiere hacerlo. Pero cuando el pastor viene a predicar, tiene que ser doctrina. Doctrina, todo tiempo, doctrina. Yo, que estudio de Paul Washer, él se movió de una punta del este al oeste para buscar un pastor de sana doctrina. Y se movió a una iglesia pequeña, en donde el pastor es mucho más joven que él, pero es su pastor. Y él lo respeta como su pastor, cabeza de la iglesia. Y Paul tiene toda la misión, porque él es misionero, pero él tiene su pastor, en donde la misión trabaja acorde a la palabra de Dios. Y se movió del este, viviendo en Virginia, al oeste, para buscar
palabra de Dios. ¿Qué sucede? Muchos encuentran en la palabra de Dios que es aburrida, que la doctrina aburre y que los músicos divierten mucho más. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes y cada día más conscientes cuando se acerca el día del Señor, en que nosotros cuando venimos a la casa de Dios tiene que ser un tiempo de oración y de aprender palabras de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Y quiero que pronto nuestra iglesia se llame casa de oración. Tantas veces lo he llevado a la culpa, porque es el único título que Dios le puso a la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Entonces, nosotros, cuando venimos a la iglesia, tenemos que traer en nosotros la llenura del Espíritu Santo, pero a su vez tenemos que venir a tener un encuentro de gloria con el Señor, de gloria con el Señor, cargando sobre Él todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones, cargarlas sobre Él, para que Él nos deje en libertad para adorar al Señor. Enseñar el Evangelio no es más popular. Los grupos de jóvenes y de cosas que tratan de reunirse ahora son muy distintos a lo que eran años atrás. Estoy hablando de 40 años atrás, donde había iglesia todas las noches y se predicaba la palabra de Dios. Los grupos de jóvenes hoy hacen una oración de 5 minutos. No estoy hablando de nuestros jóvenes. Los grupos de jóvenes en general, en los Estados Unidos, hacen una oración de 5 minutos y el resto es todo juegos, pizza y diversión. Eso se puede llamar un club social. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque dicen, no, pero la única manera de que los jóvenes, compañeros del high school, vengan a la iglesia es que le demos eso. Es que si le das eso, no le das iglesia. Ese es el tema. Nosotros no necesitamos llenar las sillas y darles pizza. Nosotros necesitamos llenar las sillas y darle palabra de Dios. En los Estados Unidos, el 90% de los pastores se dedica a ver cómo compra una gran iglesia. Luego, cómo paga esa gran iglesia que compró. Luego, para poder pagar esa gran iglesia, ve a cuánta gente se la va a poder rentar. ¿Cuántos partidos de básquet, vóley, y bueno, y el sumo que puede lograr es tener un daycare. Ya teniendo daycare es el paraíso del pastor americano. Tener un daycare en donde en el daycare se gana mucho dinero. Y palabra de Dios, evangelismo y poner la casa para la obra, quit. Esa es la actividad que hay hoy. Y por eso nosotros, la iglesia cristiana, pierde tanto lugar dentro de los Estados Unidos, hermanos. Por eso, por ejemplo, la iglesia musulmana crece tanto en Inglaterra, que es la cuna de la Reforma. ¿Por qué creen que crece de esa manera en Inglaterra, el islamismo, en Francia? ¿Y quiénes son los que están llenando esas iglesias? ¡Los jóvenes! ¿Por qué está pasando eso? Porque decidimos cambiar la palabra de Dios por métodos. Por métodos. La iglesia islámica no tiene métodos. Es totalmente radical. La vida por Alá. Totalmente radical. No hay métodos. Entonces, ¿por qué ellos están creciendo abiertamente y nosotros estamos decreciendo? Porque a mí no me digan que el estadio se llenó con Hillsong, cuando nosotros no sabemos ni quién es Hillsong, ni de qué predica su iglesia, ni de quién está compuesta. MacArthur prohibió cantar cualquier canción de Hillsong en su iglesia. Entonces, nosotros no nos dejemos llenar los ojos por los estadios llenos en Miami, haciendo rap cristiano. Nosotros preocupémonos por cómo está creciendo, hermanos, el islamismo. No el catolicismo, no el cristianismo, no el judaísmo. ¿Por qué está pasando eso?
Cristo porque Cristo no es suficiente para que nosotros nos llamamos sus hijos. Amén. Y tenemos que volver a pararnos en los caminos. Tenemos que volver a la fuente. Tenemos que acostumbrar a nuestra familia que las 2 horas de la iglesia son para la iglesia en oración. Acá no se va a venir a encontrar con otra cosa. No van a venir y van a tener otra cosa en la iglesia. Va a haber palabra. Tenemos que acostumbrarnos a nuestros hijos del chiquito a eso. Hay mucha gente que cuando vos predicás o te escuchan a decir estas cosas, dicen, tranquilo, hermano, tranquilo. La iglesia es de Cristo. Nadie puede contra la iglesia. Y eso es verdad. En el plano espiritual nadie prevalecerá contra la iglesia porque Cristo es el vencedor, Rey de reyes y Señor de señores. Y todos los que han sido comprados por su sangre no se perderán. Pero en el plano de trabajo, el encargado de traer la doctrina es el pastor. Para eso Dios lo puso. Entonces yo le digo, bueno, entonces usted no cobre el sueldo y déjelo a Cristo, que es el que se encarga de todo. Porque usted es el mayordomo y tiene que ser el mayordomo para traer la doctrina y no dejar que cualquier lobo rapaz coma las ovejas. Yo no tengo ninguna duda que en el plano espiritual nada tengo que hacer, porque los que son de Cristo son de Cristo. Pero los que en el plano acá, en el trabajo diario, en lo que se enseña acá parado, es mi responsabilidad. Y muchas veces nosotros podemos invitar a alguien en media hora, desvía la doctrina que nos ha llevado años enseñarles. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando acá? ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia? Estaban tratando de que Cristo no fuese suficiente. De que Cristo no fuese suficiente. Eso es un pecado tremendo. Cuando empezamos a dudar de la deidad de Dios, Jesús. Cuando pensamos que Jesús es criatura. Jesús es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Hoy los mormones, los testigos de Jehová, crecen y crecen con esa doctrina. En la iglesia en ese momento muchos judíos querían volver a la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que era la circuncisión? La circuncisión era que todo circunciso era hijo de Abraham. Pertenecía al pueblo judío. Ahora, Cristo viene y no necesitamos la circuncisión de una parte del cuerpo, sino que necesitamos la circuncisión de nuestra vida. Ser apartados para Él. Esto se mete, hermanos, se mete todos los días dentro de nuestra iglesia. Ritos judíos que parecen bonitos, pero que agreden el sacrificio perfecto de Jesús. El sacrificio perfecto de Jesús. Si nosotros no entendemos que el sacrificio de la cruz es perfecto para todas las generaciones ser salvas, nosotros agredimos el sacrificio de Jesús. Muchos otros dentro de la iglesia piensan que el bautismo salva. ¿Entienden? Entonces, si no están bautizados, no pueden ejercer absolutamente nada dentro de la iglesia. Si el bautismo no salva, usted tiene que ser salvo para ser bautizado. Amén. Como muchos, les decía el domingo, creen que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua. ¿Y cuál era la conclusión? Que la llenura del Espíritu Santo es controlar la lengua.
Amén. El pastor Chuy dice que en una reunión de G12 una vez agarraron un cerdito y le clavaron todos los pecados. Cerdito vivo. Cada uno agarró sus pecados en un papel y se lo clavaban con agujas al cerdito y lo arrojaron. Porque decían que el cerdo, mezclando toda la Biblia, los cerdos que se arrojaron cuando Jesús sacó del endemoniado, y entonces le clavaban al cerdo los pecados, que es inmundo, y ahí ese cerdo se llevaba todos los pecados. Una brujería total. Una brujería total que agrede el sacrificio de Cristo. Otros quieren invocar ángeles. Y yo, hermanos, ya se los enseñé. Los ángeles solo le responden a Cristo y al Padre. No hablan con nosotros. Cada vez que un ángel el único ángel que viene y ha hablado es el ángel Gabriel, pero que viene con una orden del Padre. Los ángeles no pueden hablar con usted. Si un ángel habla con usted, es uno de los tercios caídos, que se disfrazó de angelito bueno. Por eso nosotros tenemos prohibido invocar ángeles. Prohibido. Porque el ángel de luz es mucho más poderoso que nuestra mente y puede hacernos ver cualquier cosa. ¿Amén? Entonces nosotros eso lo tenemos que saber doctrinalmente. El pastor Epafras se preocupa y busca ayuda de su maestro y se va 2.000 kilómetros. ¿Cuántas millas serían? ¿1.200 millas? Como de acá a Miami. Como de acá a Miami, caminando por el desierto arábico para aprender la palabra de Dios. Solo para aprender la palabra de Dios. Entonces, toda esta carta que Pablo le enseña al pastor gira sobre un centro. Escúchenme, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más que a Cristo. Nada más que a Cristo. Empezamos. Colosenses 1:13. Cristo es nuestro libertador. Colosenses 1:13. ¿Amén? Porque primero dijiste 2. Ahora vamos al 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Librar es rescatar, traer hacia sí mismo. Entonces, ¿qué hizo Jesús, que es nuestro libertador? Nos rescata y nos trae a un lugar seguro. Nosotros que sabemos del Antiguo Testamento conocemos la ciudad de refugio, ¿verdad? La ciudad de refugio era en la ley un lugar en donde el que era acusado de algo iba y se refugiaba en ese lugar y nadie lo podía tocar hasta ir a juicio. Cristo es nuestra ciudad de refugio, en donde Él nos rescata de las manos del diablo y nos lleva hacia Él, nos atrae hacia Él, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces Él nos atrae y nos cambia de reino. Nosotros pertenecíamos a un reino de esclavitud y ahora pasamos a pertenecer a un reino de libertad. Y ya no soy un esclavo del Señor, del temor. Yo soy hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros somos libertados, Él nos agarra para Él. Potestad significa dominio.
Satanás tenía el dominio sobre nosotros, tenía el título de propiedad nuestro. Para que lo entendamos, cada uno de nosotros entendemos cuando decimos el título. Usted tiene el título, usted compra un carro en el dealer, en la agencia de auto, para los hermanos hispanos que nos ven de otros países, y cuando usted lo compra fiado, le dan un título de propiedad, pero no es el que vale. El que vale es el que se quedan ellos. Y ese le va a llegar hasta su casa una vez que ellos reciban el último centavo del valor de ese auto. Porque si usted no lo paga, ellos ejecutan el título que tienen en la mano y le quitan el auto. ¿Entienden? Entonces, Jesús nos liberta de la potestad del título nuestro que Adán le había cedido a Satanás, nos liberta y ahora el título de propiedad pasa a manos del Señor Jesús, que es nuestro libertador. Ya no somos esclavos, ahora somos libres en Cristo. ¿Y quién fue nuestro libertador? Jesús. Él nos liberta de un dominio. Esa deuda quedó cancelada. Ya el enemigo no puede venir con ese título de propiedad porque usted no le pertenece más al enemigo. Usted pertenece a Cristo. Pero lo entendemos, ¿verdad? Lo entendemos mentalmente, pero lo tenemos que llevar a nuestro corazón también para tener relación con Dios. Marianita es la más chiquita, pero cualquiera de nosotros que hemos tenido hijos y que ya están grandes, cuando los niños son pequeños y están durmiendo en la habitación de al lado y tienen miedo de noche, vienen llorando que tienen miedo a la pieza, ¿verdad? Y cuando usted lo abraza, el niño se duerme profundamente y se olvida de ese miedo. ¿Por qué? Porque sintió la protección y sintió que Él es suyo, que ahora el monstruo que había en esa habitación que me asustaba no puede contra papá o contra mamá, porque Él es el que me está cuidando. De esta es la figura que hace Cristo cuando nos atrae hacia Él. Entonces, cuando vienen los temores, cuando vienen los ataques, nosotros pertenecemos a Cristo y somos de Él. Y recuerden que nos trasladó de lugar. Estábamos en las tinieblas y nos trasladó al lugar admirable. Nos trasladó a un lugar único. Versículo 14. Cristo es el único Salvador. Versículo 14, miren. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren que habla en singular de quien hace la obra y de plural de quien la recibe. Es muy importante. Para mí, que soy malo en esto de la gramática, pero lo podemos entender. ¿En quién? Singular, solamente en Cristo. No María, no ningún santo, no ningún ángel, no ningún intercesor. ¿En quién? Solamente en Cristo. Tenemos, plural. ¿Quién hace la obra? Singular. ¿Quién la recibe? Plural. Todo aquel que la recibe. ¿Amén? Sí. Solamente Cristo, hermanos, es el único Salvador. Solo hay redención, le enseña Pablo, en Cristo Jesús. Y la palabra redención se traduce de apolutosis, que significa dejar en libertad mediante el pago de un rescate. Jesús pagó el rescate por mí. Y ahora no me tiene en venta. Jesús pagó el rescate por mí y ahora yo le pertenezco a Él. Ahora yo tengo que confiar como el niño confía cuando tiene miedo y va a los brazos del Padre en la noche. ¿Amén?
La palabra perdón significa pasar por alto. Ya Él pasa por alto nuestras transgresiones porque le pertenecemos a Él. Amén. Cristo es la imagen de Dios, el versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Imagen de griego ekon, copia exacta. Él es la imagen exacta de Dios. Por eso Paul Washer, cuando enseña esto, él hace una pregunta a los alumnos y le dice: ¿quién es más parecido a Dios? ¿Un gusano venenoso o un arcángel? Le pregunta a los alumnos. ¿Quién es más parecido a Dios? ¿Una víbora de las más venenosas o el más bonito de los ángeles? Y la respuesta es ninguno, porque Dios es único. Todas las demás cosas son copias. Dios es único. Nadie lo puede copiar, nadie lo puede imitar y nadie se puede asemejar. Por eso Cristo es Dios, porque es igual, de la misma naturaleza que el Padre. Ahora, cuando los hombres rebajan a Cristo y no lo reconocen como Dios, esa obra nunca puede ser una obra de Dios. Porque el que a mí me rechaza, rechaza al Padre, dice Jesús. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes y ser cristocéntricos en esto. Yo ya se lo he dicho muchas veces cuando surgen películas y películas contra Jesús, que si no anduvo con Magdalena, andaba con el otro, que era homosexual, que el rey David era homosexual, que esto, que el otro, que se casó con Magdalena, que tuvo 18 hijos, que todo Hollywood se especializa en hacer esas cochinadas. Especialistas y récord de taquillas. Venden y venden y venden en una nación que se llama cristiana. Ahora, tocales a los musulmanes una sola cosita. ¿Se acuerdan el diario francés cuando hizo un dibujito? A los poquitos meses fueron y los mataron a todos los que estaban ahí adentro, al dueño y a todos los del diario ahí. Tocales algo. ¿Qué es lo que sucede? Que agreden a Jesús porque es el verdadero Dios. Entonces lo agreden para que la humanidad y los niños que van naciendo vayan diciendo: pero ¿será? ¿No será que se casó con Magdalena? ¿No será que tuvo hijitos? ¿No será que...? Y empiezan a dudar de la deidad de Dios. Él era 100% hombre y 100% Dios, pero él venía a cumplir una misión que no incluía casamiento, ni sexo. Era una misión profética. Los profetas, casi todos, eran solteros. En cambio, como nuestra mente y nuestra vida social es tan sexual en todas las cosas, pensamos que si Jesús no tenía sexo, ¿qué? Era del otro equipo. No, hermano. Era Dios que venía a cumplir una misión y nosotros, la humanidad caída, queremos meter sexo en todo. Pero la humanidad santificada sabe que el sexo es para el matrimonio y que dentro del matrimonio está bien y que es para eso. No para hacer películas, para vender ropa, para vender fútbol, para vender todo lo demás. ¿Entienden, hermanos? Cristo es creador de todo. Versículo 16. Miren, qué bonito versículo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas? Hermanos, imagínense cuando los del templo se rompían la ropa delante de Jesús diciendo blasfemia, blasfemia. Y Cristo los había creado a ellos. En Él, cuando Dios dice que creaba y que creaba en el día 1, el día 2, era Cristo, el Verbo, el que estaba creando. Y todas las cosas nos incluyen a nosotros.
Nos incluye a nosotros, incluye a las montañas, al mar. Incluye todas las cosas. Jesús no solo las creó, sino que las sustenta. ¿Por qué la luna no se acerca más a la tierra? ¿Por qué se acerca a lo justo para que la marea suba y baja? ¿Por qué justo la luna tiene una distancia exacta para que pueda haber vida en la tierra y ninguna otra luna cumple esa función? ¿Por qué los mares no se mezclan cuando llega Atlántico y Pacífico y hacen una línea y están uno arriba del otro así? ¿Por qué? Si científicamente con las leyes de la gravedad no se podría hacer, ¿por qué pasa eso? Porque Dios lo hace y lo hace perfectamente. ¿Por qué ustedes creen que un río como el río de India, el Ganges, que tiran todos los cuerpos de los muertos ahí y toman de esa agua inmediatamente, Dios le hizo una bacteria tan fabulosa que no se pudre el agua? Esa bacteria inmediatamente, por más cochinadas que le tiren, se come todo y el río sigue siendo potable. ¿Cómo puede ser? Miles de cadáveres flotando en el río comiéndoselo los animales y de ahí sacan para tomar el agua y el agua que la lleva y la hace tratar y es apta para tomar. ¿Por qué el río Amazonas, que nace del Perú en una chiquitita piedra, chiquitita así, se convierte en un río gigante que sacan y sacan peces y peces y alimentan a millones de personas en Brasil? Porque Dios lo hace, porque Él es el creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús, ese es el que nos salvó. La palabra crear que utiliza acá es única de Dios. Dios dijo y se hizo. Dios no utilizó. Usted necesita hacer una camisa, tiene que comprar tela, botones y hilo. Dios lo hizo de la nada. Dios crea de la nada. Es el único que puede crear de la nada. Y como si usted es el creador de algo, si usted es el dueño de la Coca-Cola, ¿por qué yo no puedo hacer la Coca-Cola? ¿Por qué? La patente, ¿verdad? Está patentada y por más que usted analice y sepa lo que contiene, ¿por qué yo no puedo hacer la vacuna del COVID? Porque las patentes no están abiertas, ¿verdad? Ahora, el dueño de esa patente es el dueño del producto. Y si Dios hizo todas las cosas, ¿quién es el dueño? Dios. ¿Y por qué nos negamos a que Él sea nuestro dueño? Ese es el Cristo es suficiente. Cuando nosotros no queremos que Él sea nuestro dueño. Ese es el tema. Jehová dio, Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el Señor, decía Job, ¿verdad? Job entendía en la plenitud lo que era pertenecer a Él. Cristo siempre existió, versículo 17. Imagínense Pablo, después de haber recibido a su joven pastor y le está enseñando todo esto. Y dice, anotá, fíjate, esta es la carta, esto es lo que te va a servir. Cristo siempre existió. Ahí estaba una de las respuestas grandes que estaban pasando en la iglesia. Jesús es eterno, Jesús es creado, Jesús es Dios. Necesitamos ser circuncidados. Las preguntas. No. Cristo siempre existió. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es el alfa y el omega. Él es antes de todas las cosas. Todas
todas las cosas que se crearon fueron creadas por Él. Antes de Él no existía nada, porque Él es eterno y Él decidió en un tiempo nuestro crear. Pero como su tiempo es eterno y siempre vive en un presente, en su eterno presente Él es el único que está. Lo demás es creado, finito, que nace, se reproduce y muere. Cristo no, Cristo es eterno. Amén. Juan 8:56. Déjalo a ese y abrí a otro lado, porque después volvemos ahí. Juan 8:56. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, la encarnación, y lo vio y se gozó. Y los judíos le dijeron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Miren, antes de que Abraham existiera, yo soy. Pero no solamente eso, sino que el yo soy lo utiliza el Padre y lo utiliza Jesús acá. El yo soy, ¿quién me manda? El yo soy. El yo soy quiere decir que existe eternamente, que existe en sí mismo, que existe porque es Dios y nadie lo creó. Volvemos al otro, versículo 17, 1:17. En la segunda parte, Cristo es el sustentador de todo. Todas las cosas en Él subsisten. Si nosotros vemos el cuerpo humano, la maravilla que es el cuerpo humano, hermanos, es algo, pero nosotros nos volvemos locos con las computadoras, nos volvemos locos con los autos, con la tecnología, todo. Pero el cuerpo humano es algo que es tan perfecto, que tiene tantas funciones, que para poder crear un cuerpo humano que tenga todas estas funciones, por ejemplo, yo leía que los que hacen la moneda esa de plata nueva, los Bitcoin, consumen más energía, no me acuerdo bien, pero hacer eso consume más energía que creo que Argentina entera para crear eso. Por ejemplo, las computadoras que tiene Facebook para mantener todo eso son edificios enteros conectados para poder mantener todos los datos. ¿Verdad? Ahora, si quisieran hacer una computadora que tuviese la inteligencia de un hombre, la facultad de hablar de un hombre, la facultad de ver del ojo nuestro, la facultad de escuchar y responder al instante, la facultad de caminar y manejar la mano de 5 dedos precisa que tenemos, las facultades que tiene nuestro corazón, nuestro nervio ciático, todo eso, miren, no alcanzarían los edificios para poder el tamaño de computadora de memoria que tendrían que poder hacer para que pudiese hacer todas esas cosas juntas. Claro, hacen una que puede operar, pero solo puede operar, no puede manejar el carro. ¿Entienden? Hacen una que maneja el carro, hacen el carro con las cámaras, sí, pero no puede hablar. Hacen una que habla, pero no puede escuchar. Hacen una, pero yo le digo, si trataran de hacer todo lo que el cuerpo humano puede hacer, es infinita la cantidad de memoria que se necesitaría para poder ejecutar
Que yo en este momento puedo estar pensando otra cosa y hablándoles otra. Que la computadora pueda hacer eso. Que la computadora puede estar mirando en 360 así y acercando a lo que yo quiero, el objeto. Y al mismo tiempo estar predicando, y al mismo tiempo estar leyendo, y al mismo tiempo. Eso es impresionante. Es impresionante. Y los hombres, nosotros, como es tan común que nos veamos, no vemos la maravilla que hizo Dios en nosotros. Cristo es suficiente porque Él nos creó. Y si creó algo tan perfecto, ¿se imaginan cómo será el Creador? ¿Se imaginan cómo será el Creador? Yo veía que Bill Gates, que uno de los hombres nombrados en estos tiempos, que tiene tantos millones y tanto invento, se levanta a las 5 de la mañana todos los días a trabajar y lee un libro cada 8 días. Un libro cada 8 días. ¿Ustedes saben lo que es agregarle al cerebro un libro cada 8 días? Eso es algo impresionante. Entonces nosotros decimos, ¿pero por qué hace las cosas tan bien? ¿Por qué descubrió el internet? ¿Por qué anda? Porque el hombre estudia y el cerebro le permite almacenar toda esa cantidad de datos, más la inteligencia natural que él trae, puede hacer cosas. ¿Entienden? Pero no se queda sentado en los laureles que supo conseguir, que inventó el software, que inventó Microsoft, y ahí se quedó. Tengo tantos millones que todo el que quiere usar una computadora necesita Windows y me necesita a mí. Bueno, yo no me dedico a estar en las Islas Caimanes tirado. No. Él sigue leyendo cada una semana un libro completo como meta de su vida. Él sigue levantándose a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Entonces, nosotros en el plano espiritual, ¿cómo nos vamos a quedar sentaditos en las Islas Caimanes del cristianismo? No, yo ya aprendí mucho, yo ya me hice 2 estudios, yo ya prediqué 4 veces. No, no es así. No es así para nada. Nosotros queremos tocar, práctica. Queremos cantar, práctica. Queremos predicar, práctica. Práctica, porque para el Señor es lo mejor. Porque Él es quien nos sustenta. Familia Lemus se va a la playa. Se van a la playa y entonces dice, oh, ¿viste aquel negocio? Sí, venden camarones con langosta, pero mirá el precio que tiene. Y bueno, estamos de vacaciones, $100 un plato de camarones así con una langosta. Y cuando están comiendo el precio, viene una gaviota, ¡pic! Y dice, ay, qué rico, gracias Señor, porque ¿cómo me proveíste hoy de los lemos que vinieron a la playa? ¿Entiendes? Entonces, y mi hermano Tony tuvo que estar trabajando allá 60 pies de altura, 70, 80, ¿cuánto es la máquina? 185 pies controlando la máquina a ver si anda bien. Para juntar la plata para irse de vacaciones y comprar la langosta y viene el pajarito y lo come gratis. ¿Por qué nosotros no podemos confiar en Dios? ¿Por qué las tribulaciones de la vida apagan nuestra fe en Dios? Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente y es la cabeza. Él es el dueño de todo, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La iglesia no puede ser deformada. Tiene una sola cabeza, que es Cristo. Y tiene que ser totalmente cristocéntrica. Totalmente cristocéntrica. Que la adoración sea para Cristo, que la prédica sea para Cristo, que ganar un alma sea para Cristo, que si nos vestimos así sea para Cristo. Cristocéntrica en su totalidad. Jamás tiene que cruzarse por nosotros que somos imprescindibles o que algo podemos
Que algo Cristo no puede hacer si nosotros no estamos. Nosotros atrevámonos a ser cristocéntricos, hermanos. Cristo merece el primer lugar en todo. Versículo 18, pero la segunda parte. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuál es el único propósito de la iglesia central y principal? Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que crea y se bautice será salvo. Hoy yo les decía esta semana cómo hemos convertido la iglesia en una iglesia socialista. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. La iglesia no es de una ideología política. La iglesia es cristocéntrica y tiene un solo propósito. ¿Y por qué yo les decía esto en estos días? Porque pasaba por una iglesia ya cerca de Solito, una iglesia católica que hemos ido a predicar y a cantar nosotros, y la cantidad de gente vendiendo verdura, tamales, sin un movimiento de día y de noche, con todo ese movimiento. Entonces todas las personas del área, mayormente en ese lugar salvadoreña, un poquito más allá arriba mexicanos, de este lado dominicanos. ¿Qué pasa? Dicen, wow, esta es nuestra iglesia, esto, miren el movimiento que tenemos. Los lunes lavamos carros, los martes vendemos pupusas, los miércoles peinamos perros, los jueves hacemos lo que hacemos y ayudamos y llevamos. ¿Y cuándo predican? No, bueno, tenemos la misa los domingos. Iglesias socialistas. Iglesias socialistas. No, nosotros no somos mandados a hacer eso. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, pero no tiene que ser la principal función de la iglesia. La principal función de la iglesia tiene que ser Cristo. Cristo. No, pero Cristo le dio de comer. Cristo le dio de comer y no desviemos el mensaje. Le dio de comer para que mostrarle a los discípulos que predicando Él proveerá comida. Para mostrarle a los discípulos que no se preocupen por lo que van a hacer. Y para mostrarle a los discípulos que Él se quedará cada vez que partamos el pan, se multiplicará para todos los que estamos. Por eso dio de comer. No para hacer socialismo. Porque al otro día que les dio de comer, les dije, ustedes me siguen porque comieron como bestias. Y todos se dieron cuenta, comieron como animales, se dieron cuenta y se fueron todos. No desviemos el mensaje. No somos socialistas, somos cristianos. Yo cuando estaba en el seminario católico, a mí me decían que había que seguir esa ideología. Porque era lo más parecido a Cristo. Es como el gusano y el arcángel. Ni el socialismo ni el liberalismo son iguales a Cristo. Cristo es único. Nosotros no somos, por otro lado, progresistas o liberalistas. Somos cristianos. ¿Entienden? Y nosotros predicamos a Jesús y a este crucificado. Suficiente. Ese es el propósito, proclamar el evangelio. Ahora, entonces, pastor, ¿no hay que darle a los pobres? Sí. A los pobres siempre los tendrán, dijo Jesús. ¿Verdad? ¿Pero por qué lo dijo y por qué lo afirmo como una cosa positiva que no se va a erradicar? No se va a erradicar por el pecado. No se va a erradicar por el pecado y por el egoísmo de las personas. No se va a erradicar la pobreza. No porque en el principio haya sido así, de ninguna manera. De ninguna manera. Si nosotros tenemos tantos campos, tantos cielos, tantos mares y no hay comida en la mesa de la gente, ¿ustedes piensan que es culpa de Dios? No. No somos socialistas, no somos liberales, somos cristianos. Y sabemos poner las cosas en su lugar. Y sabemos que como iglesia tenemos que predicar de Cristo. No importa quién esté en la Casa Blanca. Cristo es el único reconciliador.
¿Entienden, hermanos? Es el único. Hay veces que la gente piensa que tiene que ir al cura, que le diga, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como yo te absuelvo, así siguen, atados. Porque ninguno de nosotros puede perdonar pecados. Y Jesús mismo lo dijo. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Para que vean que yo soy Dios, te perdono los pecados y te levanto. Las dos cosas. Amén. Versículo 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay otra manera de hacer la paz con el Padre. Usted y yo le matamos el Hijo al Padre. Y la única manera de que el Padre reconcilie su vida con Él es que su Hijo nos traiga el perdón. Que su Hijo nos traiga la salvación. Y ahora, cuando somos salvos, ahora estamos en paz, ya no estamos más en guerra con el Padre. Y como estamos en paz con el Padre, podemos entrar como el hijo pródigo de regreso a la casa del Padre, pero ya otro hombre. El pródigo murió, el que volvió es otro, el que está comprado por la sangre de Cristo, porque Cristo es suficiente. Dios es el único tesoro y sabiduría de Dios. Jesús. Colosenses 2:3. Ahora sí pasamos al 2. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo. ¿Cristo quién es? La palabra. Si nosotros tenemos la palabra, ese conocimiento y sabiduría se nos revela a nosotros. Ahora, ¿necesita saber cómo guiar a su familia? ¿Dónde? Palabra. ¿Necesita cómo vencer un pecado? ¿Cómo? Palabra. ¿Necesita saber cómo tratar con los demás hermanos? Palabra de Dios. Pero así como la sociedad de Colosa se dejaba llenar la cabeza por el judaísmo y por todos los hombres elocuentes que se pasaban predicando cosas distintas, así hoy esta sociedad se deja llenar la cabeza por hombres que tuercen las Escrituras. Es por eso que nosotros necesitamos pastores como Epafras, que no les importe manejar, guiar, perder tiempo, estudiar la palabra de Dios, porque lo que tenemos que dar es que Cristo es suficiente. Suficiente para mí, suficiente para usted, suficiente para el nieto de Whitmer que entró recién, que es chiquito y que no entiende, es suficiente. El niño puede llegar a ser el presidente de los Estados Unidos en 40 años, pero si tiene a Cristo, Él lo tendrá todo. Él lo tendrá todo. Siempre se lo he dicho a nuestros jóvenes desde que lo conozco. De acá puede salir el gobernador de Maryland, puede salir un político de ustedes. La vida es así. Un político en donde se le abran puertas para que puedan trabajar en un lugar. Recuerden, Cristo es suficiente. El puesto que ocupen, no lo ensucien traicionando a Cristo. Cristo es suficiente. Y si quieren ser felices, Cristo es suficiente. Para todas nuestras cosas. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por esta tarde. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que estamos acá. Por ver a Juan, más grande, tenerlo aquí con nosotros. Por Freddy, por Tere, que está con sus pies. Por hermano Edgar y Lucy y su familia, sus hijos. Por la familia Estrada que dirigió hoy. Señor, te pido por mi hermano Osman, que sugiere y acomodó toda la iglesia para que podamos adorarte en familia.
su hermano Wilmar y hermana Mari. Señor, te pido por hermano Tony, hermana Xiomara y Oscarcito, que se van de vacaciones. Te pido, Señor, por mi hermana Ilvea y sus hijos, que me gusta verlos juntos, aunque falte Milton, que podamos estar juntos. Y te doy gracias porque podemos estar acá, reunidos con mis hijos, mi esposa, que siempre están dispuestos a servirte y acompañarme en este camino a la casa del Padre. Señor, te pido por los hermanos que están conectados en el Zoom, por Adrián, que está en Guatemala, por mi papá y mi mamá, que están en Argentina. Por María, que está en México. Te pido, Señor, que podamos entender que Cristo es suficiente. Que no busquemos en pozos que no tienen nada. No porque María no haya sido privilegiada, sino porque ella hizo lo que tenía que hacer, tener a Jesús. Y es bienaventurada, pero hasta ahí llegó. Para que podamos entender que solamente en Cristo hay salvación. Y que Él es el que sustenta todas las cosas. Y que cada día cuando nos levantemos, el simple hecho de que, no sé de qué lado de la cama duerma, pero baje su pie izquierdo o derecho y ya pueda levantarse, es porque Cristo lo está sustentando. Cada vez que usted pueda respirar, es porque Cristo lo está sustentando. Gracias, Señor, porque has cuidado a nuestras familias en estos años. Hemos pasado por dificultades, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les suceden para bien. Señor, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a morir cada día para que cada día mostremos más y más de tu bien. Ayúdanos a entender que en tu palabra está todo lo que necesitamos para caminar felices a la casa del Padre. Y que tú eres nuestro pastor, que nos llevas a lugares de pastos, que entrando en tu casa, por más que vengan tribulaciones, estamos sobre la roca. Y queremos decirte que esperamos tu venida. Queremos orar como oraban nuestros hermanos al principio, Maranata. Que venga tu reino, Señor, y que esta iglesia sea levantada y nos reunamos en las nubes contigo. Ese es el mejor lugar que vamos a tener. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cristo es suficiente, iglesia. Gloria a Dios.